Hola, yo soy Ana Rita y este es un nuevo episodio de A la Defensiva. Bueno, primero unas disculpas porque he esperado lo más tarde que he podido, pero mis vecinos siguen en la fiesta y ni modo. Ahí voy de fondo. Segundo disclaimer es que intenté hacer un episodio a la semana y pues la verdad es que la vida me dice, podrás querer, pero por ahora no es posible. Entonces, siendo realista conmigo misma, va a tener que ser cada 15 días. Y bueno, entonces vamos con un nuevo episodio de este podcast. Em, Quería iniciar este capítulo, este episodio, contando una anécdota, algo personal que me pasó hace un par de semanas. Estoy estudiando una maestría en algo que desconozco totalmente, soy una neófita total. Cada clase para mí es como hacer un documento de Word con al menos 20 términos que no entiendo y que luego tengo que investigar para poder estar al ritmo de mis compañeros, porque ellos sí tienen una formación más fuerte que la mía en el tema. Y bueno, empezó un curso. El curso se llamaba como Nuevos Enfoques de la Comunicación, Enfoques Contemporáneos de la Comunicación. Y como yo estudio comunicaciones, dije, pues este va a ser un curso relativamente sencillo para mí, ¿no? Como que voy a entender, no voy a batallar como en los otros cursos, según yo. Y bueno, pues yo ahí voy confiada de que el curso va a ser kind of sencillo. Y empieza la clase el profesor, y bueno, contó una anécdota que él era contemporáneo de Vargas Llosa y que se conocían y que era su amigo y no sé qué, contó una historia y todo fue como, ok, ya, en fin. Y luego el profesor empieza con la bendita pregunta que era el origen de todo este curso, ¿no? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es comunicarse? Entonces todo el mundo empezó a dar como conceptos y tal, y me preguntó primero a mí porque soy la comunicadora del grupo, y mi respuesta obviamente inconclusa y nebulosa totalmente. Y algunos compañeros intentaron dar respuestas un poco más filosóficas, no más profundas y tal, y el profesor no se dejaba engañar, o sea, empezó a repreguntar, pregunta y repregunta, eh, y los acorralaba, nos acorralaba, me incluyo, claro que sí. Entonces, como que interesante, pero al mismo tiempo de que, qué fastidio, o sea, ya pregunta y luego vuelve a preguntar y como que yo fastidiadísima, ¿no? Como siempre quejándome para mí misma porque ahí sí no tengo con quién quejarme. Y luego hacen un par de bromas medias estúpidas. La verdad es que hicieron, dentro de mi grupo hay gente que hace bromas en contra, en mi opinión, misóginas, pero yo no opto por, de verdad ya ahí he tirado la toalla. Han pasado otras cosas y definitivamente he dicho, "Ñe". Y bueno, siguió el curso y el profesor plantea la pregunta de si los animales se comunican o no. Entonces, algunos compañeros, compañeras, compañeros que tienen mascotas y tal, pues empezaron a argumentar porque creían que sí los animales se comunican, ¿no? Y empiezan a decir, no, pero yo una vez estuve triste y mi perrita vino y me consoló y entonces mi perrita tuvo una respuesta ante esta emoción mía y entonces sí nos comunicamos y tal, ¿no? Y el profesor decía que los animales no se comunican y en todo caso empezó a cuestionar cada cosa que decíamos. Y él en un momento dice, lo que pasa es que ahora con las nuevas tendencias animalistas se han vuelto como que más sensibles a tal. Y ya llegó un punto en el que todo el mundo se empezó a hartar, pues, ¿no? Porque, ¿por qué nos está haciendo esto? O sea, y cada ejemplo que dábamos, todo era cuestionado y todo estaba mal. Y yo estaba fastidiadísima en un punto en el que ya estaba harta totalmente. Y luego dije, a ver, yo que siempre me vanagloreo de estar abierta a opiniones diferentes y tal. Ahora estoy fastidiada porque alguien no opina igual que yo
y porque está diciendo que lo que yo quizás creo o que creo es incorrecto. O sea, estoy mal, ¿no? ¿Por qué me estoy cerrando y estoy mostrando una actitud tan negativa y tan confrontativa ante algo que quizás, probablemente, pueda hacerme expander o razonar un poco, ¿no? Detente. Entonces, escucha al tipo, me decía a mí misma, escucha a este tipo porque parece que tiene cosas muy interesantes que decir. Y bueno, después de este arrebato de fastidio que tuve, después de decirme a mí misma, tranquila y sé consecuente con lo que dices de escuchar a otras personas y estar abierta a opiniones diferentes, empecé a escucharle y obviamente, o sea, el profesor tiene un montón de información. El tipo, más que un profesor, es un filósofo. O sea, de verdad, empecé a escuchar su razonamiento y lo genial de toda esta clase fue que nos hizo debatir a todos, o sea, a todos nos tuvo súper atentos, participando y cuestionándonos todo. Mi grupo es un grupo pequeño en realidad y el profesor logró eso, ¿no? Y yo al terminar la clase dije, wow, o sea, yo estaba fastidiada, pero en verdad este tipo nos ha hecho pensar a todos. Yo no había pensado a ese nivel en mucho tiempo, no me había cuestionado tantas cosas en muchísimo tiempo, o sea, de verdad el profesor me había hecho pensar y en verdad tenía razón, ya mi curso ya ha terminado y bueno, hemos llegado a nociones o a casi una conclusión sobre lo que significa la comunicación, ¿no? Y lo que al profesor más le interesaba era que seamos conscientes y entendamos desde lo académico, porque él también fue bastante claro en decir que los conceptos y los debates y las divagaciones y todo lo que tengamos estaban dentro del campo de lo académico, que tampoco se nos ocurriera que aquello que estábamos razonando, formulando, planteando en ese momento, podamos ir a otros lados y plantearlo como una verdad absoluta. Eso tampoco era el curso, ¿no? Y dije, pues sí, ha sido muy buen curso, de verdad. He aprendido bastante, me he cuestionado, me he retado. O sea, en serio, creo que es la primera vez dentro de estos estudios que inicié que llego a este nivel de cuestionamiento y de razonamiento. O sea, de verdad sorprendida, ¿no? Entonces dije, bueno, pues aquí hay un nuevo arranque de podcast. ¿Por qué nos cerramos o nos negamos tanto o rechazamos tanto las posturas, las ideas que son diferentes a nuestras creencias? ¿Por qué estamos tan encaprichados o decididos a vivir en estas burbujas de pensamiento, en nuestras burbujas sociales, en que solo está bien aquello que está de acuerdo con lo que tú piensas y si alguien piensa diferente a ti, está mal o lo rechazas o prefieres no escucharla y tal? Ahora, tampoco quiero que se malinterprete y lleguemos al extremo de que por el afán de ser empáticos y de escuchar vayamos a aceptar todo, ¿no? O vayamos a ser tolerantes con todo. Eso tampoco. Hay un límite en absolutamente cualquier postura. Y obviamente, por más que, no sé, digamos, no, yo estoy en contra de los nazis, pero debo escuchar a los nazis o a los no nazis y tal. No, pues, o sea, hay que también ser un poco críticos y saber identificar cuál es el límite, ¿no? O hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. ¿Qué puedo aceptar y qué no? Pero primero, vayamos a esta idea de las burbujas sociales en las que vivimos. Entonces yo me acordé de esta noticia de hace algunos años en la elección de Trump, en la que se denunció a una empresa que le trabajó la campaña electoral a Trump por haber usado, no la empresa, perdón, se denunció a Facebook por haber vulnerado los datos y de los usuarios y hacer que esta empresa que le llevaba la campaña a Trump manipule la información y que aprovechándose también de esta tendencia que tenemos a, a vivir en estas burbujas de opiniones en las que solo te comunicas
con gente que opina similar a ti y si no lo rechazas, entonces esta empresa que le llevó la campaña a Trump, que es la Cambridge, esta empresa Cambridge Analytica, aprovechó esta situación, esta decisión que llevamos como seres humanos y pues manipula la información, ¿no? Y en base a la información que le roba Facebook por un test de personalidad que se había aplicado antes a un gran porcentaje de la población estadounidense, crea campañas individualizadas en las que hasta plantea noticias falsas para que tú vayas creyendo algo que te convenza de votar por Trump. Entonces así fue como usaron los datos y esta tendencia de tener un pensamiento único en favor de la elección de Trump. Y ahí me acordé de este término, ¿no? Pensamiento único. O sea, ¿y qué es el pensamiento único? Y dije, oh, pues esto debe ser algo reciente. Y no, estaba equivocada, porque ya buscando un poco en la internet, que todo lo sabe, en internet que, ups, uy, ¿qué hice? Buscando un poco en internet, encontré que en realidad el término es acuñado desde 1819 por el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, si así se pronuncia. Pero lo que él plantea es que el pensamiento único es aquel que se sostiene por sí mismo. Es decir, que no necesita hacer referencia a otro componente, no necesita hacer referencia a un sistema de pensamiento diferente, sino que se entiende por sí mismo. Luego, ya en los años 60, en 1960, Marcuse, que es este pseudo-marxista, miembro de la Escuela de Frankfurt, que estos son términos que en clases todo el tiempo menciono y que yo siempre estoy googleando a ver qué significa. Él habla no del pensamiento único, sino del pensamiento unidimensional. Y aquí lo interesante es que él dice, para Marcuse, este tipo de pensamiento resulta de cierre del universo del discurso que impone la clase política dominante y los medios suministradores de información de masa, o sea, los medios de comunicación. Y entonces esta idea o este concepto ya más formulado que da Marcuse en los 60 sigue vigente hasta ahora, porque al menos en las elecciones del 2013 eso fue lo que ocurrió, eh, como estos medios masivos que ahora están en Internet, como Facebook, hicieron que sea posible la manipulación de datos para mantener un pensamiento único, para manipular las elecciones y para contribuir al triunfo de Trump. O sea, no voy a negar de que haya gente que esté de acuerdo con Trump y que haya votantes fieles a él y nada, pero cómo es que la manipulación de esta información hizo posible o generó una tendencia positiva hacia el voto por Trump, ¿no? Entonces, esa era otra, como visto el pensamiento único desde otro punto de vista, no. Esta era otra postura, ¿no? La del pensamiento único desde el aspecto filosófico. Y luego el concepto se ha ido desarrollando más. Y bueno, entre lo más reciente encontré el libro Contra el pensamiento único de Joaquín Estefanía, que ya para los años 90 plantea esta idea de que el pensamiento único es lo políticamente correcto. O sea, si estás con el grupo, con lo que se cree que es correcto, eh, es, estás dentro de, de lo que conocemos como políticamente correcto, caemos en el pensamiento único, ¿no? Y si estás fuera de esto, estás mal. Entonces, eso es lo que lleva a esta creación de las burbujas, ¿no? De las burbujas sociales. Hay mucha filosofía y posturas económicas, o sea, ya cuando empiezas a adentrarte en el concepto de pensamiento único, te das cuenta de sus implicancias. No solo es que una empresa le robó a Facebook datos y Trump ganó, no, para nada. Sino que el pensamiento único tiene otras implicancias y otras consecuencias. Y bueno, no quiero tampoco adentrarme ya en estas posturas ni hacerlo muy tedioso ni denso porque en realidad yo misma no voy a llegar a comprender bien a estas alturas. O sea, me refiero a que
en un episodio como este no voy a lograr explicar bien todas las implicancias filosóficas, económicas y tal que tiene el pensamiento único. Y más bien lo que yo quería era hacer una reflexión de los cerrados que estamos nosotros mismos, ante ideas diferentes, ¿no? Yo misma que me digo, que puedo escuchar a otros y que soy perfectamente madura como para estar en desacuerdo con una persona, pero aún así entender su postura y entender su razonamiento y tal. Cuando me ocurrió esto con el profesor en el curso, me di cuenta que no siempre estoy dispuesta a escuchar a personas que piensan diferente a mí. Y ahora, nuevamente, no vamos a ir al extremo, ¿no? En, o sea, hay un límite para todo. Pero creo que sí es importante ser conscientes de la necesidad de escuchar ideas diferentes a las nuestras, porque si nos mantenemos todos en una misma postura y no te cuestionas nada, entonces, ¿a dónde va tu juicio crítico, no? Porque uno, yo puedo opinar de una manera y quizás otra persona opine algo diferente a mí, pero de acuerdo a sus circunstancias y a tal, pues va a ser un pensamiento aceptable, una idea aceptable, ¿no? Y yo puedo estar en desacuerdo con alguien y eso no lo convierte en mi enemigo tampoco. En las últimas elecciones en Perú fuimos testigos de la división que hay, ¿no? La gente que votaba por uno, la que votaba por otro y punto, y no había más. Y eran pocos los que se detenían a decir, no, está bien, yo voy a votar por tal, pero puedo entender que esta persona vote por tal, aun cuando no crea que sea la mejor candidatura, pero en este momento, para esas circunstancias y para esa persona sí lo era. Y eso no convierte tampoco a esta persona en el escudero, en el defensor de tal candidato, porque en primer lugar, para ponernos a defender a un candidato político, perdónenme, pero creo que ningún candidato político, ningún político peruano merece defensa al 100%. O sea, la política peruana nos ha decepcionado en niveles alucinantes y creo que no deberíamos pelearnos, polarizarnos tanto por esto. O sea, ¿por qué? Ahora, y lo que iba a decir era, ¿por qué nos apasionamos tanto? Pero yo no creo que esté mal apasionarse, lo que creo que está mal es la invalidación de la opinión del otro porque no es la misma que la mía, o porque yo estoy bien y por lo tanto el otro que opina diferente está mal. Nuevamente, debemos, o creo yo que deberíamos esforzarnos por comprender que lo que nosotros pensamos no necesariamente va a estar bien, no necesariamente es lo correcto. Pueden haber múltiples ideas, quizás diferentes, muy diferentes entre sí, pero no por eso inválidas. Todas siguen siendo válidas finalmente. Y a lo que iba con los extremos es a que, bueno, bajo esta idea de que todo el mundo tiene derecho a pensar diferente, voy a aceptar posturas como extremistas en Perú, que como estos grupos, la resistencia, también conocidos como la pestilencia, y tengo que aceptarles y ya, no, pues o sea, hay un límite, ¿no? Eh, ¿Y cuál es ese límite? Bueno, pues cuando estás vulnerando la libertad y los derechos de otra persona, pues ese es un límite muy claro, no puedes. Tu postura de defender tu pensamiento, tus creencias, no puede atentar contra los derechos humanos de otra persona, son derechos fundamentales, ¿no? Y viceversa, los derechos las creencias de otros no pueden ir en contra de mis derechos como ser humano. Y esto se ve en diferentes campos. Ahora mencioné la política, pero bueno, hay otros grandes temas que generan mucho debate y que polarizan a un punto en el que no hay encuentros, en el que ya todo se resquebrajó y en el que es imposible sencillamente llegar a un consenso por ahora, porque quiero ser un poco optimista al respecto y pensar que en algún momento vamos a llegar a ceder y a llegar a un consenso. O sea, espero que eso sea posible, pero va a ser posible en la medida en la que estemos dispuestos a escuchar
las opiniones de otros, aun cuando sean diferentes a las nuestras. Esto fue algo que me quedó clarísimo en esto que viví con el profesor, y también porque en las elecciones, ¿no? Los procesos electorales en Perú han dividido a muchos amigos, han resquebrajado muchos grupos de amigos. Y dentro de mis amigos también ha habido personas que piensan totalmente diferente y quizás votaron igual que yo, pero por razones diferentes también, ¿no? Entonces veo como una acción, aun cuando es la misma, está guiada y tiene detrás eh, causas diferentes y tiene propósitos diferentes. Entonces, no está mal. Yo pienso que no está mal pensar diferente que otro, no está mal relacionarte con personas que piensen diferente a lo que tú piensas. O sea, es válido escucharles, es necesario escucharles. Lo que está mal también es irnos a los extremos y lo que está mal es vivir en burbujas, porque estas burbujas no nos van a permitir comprender las necesidades, las precariedades de otros. Y en un país como el Perú no podemos darnos ese lujo. En este país y bueno, en muchos otros de Latinoamérica, las desigualdades sociales son enormes y si vivimos en nuestra burbuja, no vamos a ser conscientes de las necesidades, las precariedades que otras personas pasan. Y si no somos conscientes de eso y si vivimos de espaldas a estas realidades, pues el crecimiento que se pueda dar como sociedad, el crecimiento económico, en realidad nunca va a ser sostenido porque siempre va a haber sido realizado de espaldas a esta gran realidad. Y entonces, esto, ¿no? Tratar de ser empáticos con lo que otro piensa, pero nuevamente, no podemos llevar todo al extremo. No voy a ser una hipócrita y a decir que yo siempre voy a ser empático, voy a tratar de ser empática, porque no es verdad. Porque uno como ser humano también tiene sus momentos egoístas y una como ser humano también tiene momentos en los que, sabes, quiero ser empática contigo, pero la verdad es que no me importa porque me priorizo a mí y creo que también es válido, ¿no? Entonces, la cuestión sería encontrar un equilibrio en el que yo no viva en mi burbuja, pero que al mismo tiempo pueda y deba priorizarme a mí o pensar en mi paz, en mi salud mental, en mi bienestar, antes que en el ser empática con otra persona, porque, ay, mira, pues es que me está insultando, pero seguramente es que ha tenido un mal día y probablemente ha tenido muchas carencias y es la consecuencia de algunos traumas de hace muchos años atrás. Espérate, pero ¿y yo qué? O sea, no. Y bueno, de eso era de lo que quería hablar en este podcast, que en este episodio del podcast, que sí ha salido probablemente un poco más corto que los anteriores, eh, pero era en realidad dar un primer acercamiento, ¿no? Y una invitación a salir de nuestras burbujas de pensamiento, nuestras burbujas sociales, y ya por ahí alguien me dirá que soy la mayor hipócrita porque nunca estoy muy abierta a conocer a nuevas personas, pero sí creo que debemos ser conscientes de la necesidad de empaparnos, de involucrarnos, de exponernos a posturas diferentes a las nuestras, porque quizás nuestras posturas no siempre son las más adecuadas. Y solamente viendo cuáles otras existen es que podríamos cuestionarnos, ¿no? Porque nuevamente lo que hablamos en lo que hablé en un episodio anterior, en esto de que cuando te enamoras de una idea y que crees que esto está bien y que no hay nada, no mejoras porque estás tan enamorado de esta idea y ahora estás tan enamorado de tu burbuja social, el mundito en el que vives, que eres incapaz de cuestionártelo y es necesario cuestionarnos todo. Y bueno, pues les invito a escuchar a personas que piensan diferente, al menos escuchar, empezar por escucharlas y a cuestionarnos nuestras propias ideas, ¿no? Nuestras propias posturas y ver qué hay más allá, porque quizás descubramos cosas muy, muy interesantes y podamos aprender de otros. Y eso es todo conmigo por este episodio. Nos vemos, escuchamos en 15 días en un nuevo episodio de A la Defensiva Podcast. Chao.
Ay, sí, pues sí, para quienes me preguntaron, este, que ay, era muy escandaloso mi parche. O sea, tengo una pequeña cicatriz, pero no se nota, solo que el parche lo tenía así porque así me lo dejaron en el hospital y me dijeron que tenía que esperar un par de días, 3, 4 días antes de sacármelo, ¿no? Y ese episodio lo grabé ahí muy cerca al accidente, entonces ya se estaba como despegando y era un poco escandaloso, en verdad, ¿no? No es que me haya desfigurado la cara tampoco, ¿no? Todo bien, amigues, todo bien. Ay,
pero también este ser humano tiene una carga que probablemente no corresponde, ¿no? Que va más allá de la carga que debería tener, de la carga humanamente posible de realizar que debería tener. Y entonces me digo, ok, no me puedo molestar tampoco con ellos, aunque ya me molesté y ahorita, pero no está bien porque ellos tampoco lo van a solucionar. Entonces, ¿quién acudo? ¿Qué es lo que debo hacer